Nunca debí aceptar cuidar ese rancho. Ahora entiendo por qué nadie dura más de una noche. Nunca he sido una persona supersticiosa. Por eso, cuando me ofrecieron 15,000 pesos por cuidar un rancho durante solamente una noche, acepté sin hacer preguntas. El dueño solo me dijo una cosa antes de irse: haz lo que quieras, pero cuando escuches correr a los caballos, no salgas a verlos. Pensé que esta era una advertencia exagerada. Quizás podía haber ladrones, animales salvajes o cualquier otra cosa, pero cerca de las 2 de la madrugada escuché algo extraño. Los caballos comenzaron a correr desesperados. No relinchaban, no pateaban las puertas. Corrían como si intentaran escapar de algo que ya estaba dentro del rancho. Y lo peor era que todos corrían en una misma dirección, alejándose del establo, como si el peligro no viniera de afuera. El rancho estaba en una zona aislada del norte de Coahuila. Para llegar, había que recorrer casi 1 hora de terracería. No había vecinos ni señal, solo cercas interminables, mezquites y un silencio que se hacía más pesado conforme caía la tarde. El trabajo parecía sencillo: dar de comer a los animales, revisar los bebederos, dormir en la casa principal y esperar al dueño al amanecer. Antes de irse me entregó las llaves. Luego hizo algo extraño. Abrió todas las puertas de los corrales. Pensé, quizás había olvidado cerrarlas. Cuando le pregunté si no se escaparían los animales, me respondió sin detenerse: ellos saben cuándo regresar. Fue la primera vez que sentí que había aceptado un trabajo del que no me habían contado toda la verdad. Durante el día todo parecía normal. Las vacas pastaban, las gallinas caminaban libres y los caballos permanecían tranquilos. Pero conforme el sol comenzó a ocultarse, los animales cambiaron por completo. Las gallinas dejaron de picotear el suelo. Las vacas caminaron solas hacia el corral. Los perros desaparecieron y los caballos se quedaron mirando fijamente la misma colina. Ninguno de ellos apartó la vista, ni siquiera para comer. Era como si esperaran que algo apareciera en la cima. Detrás de la casa había un molino viejo. No funcionaba. Sus aspas estaban ya oxidadas. Pero sin embargo, exactamente cuando cayó la noche, este comenzó a girar. Recuerdo que aquella noche no había viento. Las ramas de los árboles permanecían inmóviles, pero el molino giraba cada vez más rápido, sin producir un solo chirrido. Aquello me pareció que era imposible, y lo que más me consternaba era que los caballos seguían mirándolo. A la 1:53 de la mañana ocurrió algo que todavía me persigue en las noches. Todos los animales del rancho dejaron de hacer ruido al mismo tiempo. No fue un silencio normal. Fue como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Ni insectos, ni hojas, ni siquiera el viento. Solamente el molino girando. Y fue entonces que los caballos se echaron a correr. Ellos no corrían hacia la salida, ni hacia el monte. Corrían formando un enorme círculo alrededor de la casa. Una vuelta y otra, cada vez más rápido. Levantaban tanta tierra que apenas podía verlos. En ese momento no entendí nada de lo que hacían, hasta que subí al segundo piso, y desde esa ventana, donde se veía el rancho completo, sentí cómo mi corazón dejó de latir. Los caballos no estaban corriendo sin sentido. Ellos estaban dibujando un círculo perfecto alrededor de la casa, como si intentaran encerrar algo o impedir que algo saliera. En ese momento cometí un error. Debí quedarme dentro, pero la curiosidad pudo más. Salí con una linterna. Quería detener a los animales antes de que estos se lastimaran.
En cuanto crucé la puerta, todos los caballos frenaron de golpe. Todos, al mismo tiempo, giraron la cabeza hacia mí. Ninguno de ellos respiraban agitado. Ninguno de ellos parecía cansado. Simplemente me observaban. Después, comenzaron a retroceder lentamente. No porque me tuvieran miedo. Retrocedían porque yo acababa de quedar fuera del círculo. Y fue entonces cuando entendí que los caballos no estaban huyendo. Ellos me estaban protegiendo. En ese momento sentí un cambio del aire. Ni un solo movimiento, ni un solo sonido. Sentí una presión, como cuando una tormenta está a punto de caer. En ese momento miré hacia el molino. Seguía girando, pero ya no lo hacía por el viento. Esta vez las aspas estaban girando al revés y muy despacio, y con cada vuelta, la tierra alrededor del rancho comenzaba a grietarse. No eran grietas profundas, eran más bien como líneas, como si algo enorme estuviera empujando desde abajo. Los caballos comenzaron a golpear el suelo con las patas, una y otra vez. Las vacas mugían desesperadas y las gallinas chocaban contra la cerca intentando escapar. Entonces fue cuando ocurrió. Del centro del círculo de tierra comenzó a salir polvo, pero no subía, se movía pegado al suelo, como si estuviera buscando una forma. Avanzó hacia donde yo estaba y los caballos hicieron algo que jamás olvidaré. Se atravesaron entre esa nube y yo. Ninguno oyó y ninguno se apartó. Ellos formaron una barrera. El polvo los envolvió durante unos segundos. Después, todo volvió a quedar en silencio. El molino dejó de girar, las grietas desaparecieron y los caballos regresaron lentamente al establo, como si hubiera cumplido con su trabajo. El dueño volvió al amanecer. Me encontró sentado en la escalera sin haber dormido un solo minuto. Antes de que pudiera contarle lo ocurrido, miró las huellas que los caballos habían dejado sobre la tierra y respiró con alivio. Él me dijo, esta vez alcanzaron a cerrarlo. No entendía a qué se refería y al preguntarle qué había debajo del rancho, negó con la cabeza. Me dijo nomás que no debajo. Debajo no hay nada. Se quedó mirando el molino durante unos segundos y añadió, el problema siempre intenta entrar desde arriba. Nunca volví a aceptar ese trabajo. Años después supe que el rancho fue vendido, que el molino fue desmantelado, el establo fue removido. Construyeron una casa moderna en el terreno. Hace unos meses encontré un video en redes sociales. Una familia presumía su nueva propiedad y todo parecía normal, hasta que el hijo pequeño enfocó por accidente el patio trasero. Ellos habían comprado caballos y los 5 animales estaban inmóviles, sin comer. Ni siquiera se movían, solo miraban fijamente el mismo punto del cielo, exactamente igual que aquella primera tarde. Y antes de que terminara el video, los 5 comenzaron a correr en círculos alrededor de la casa.